buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Ya quedan las últimas clases, es lo primero que voy a marcar. Quedan únicamente 3 clases, 2 clases en las que vamos a tener información sobre 3D Max y una extra en la que vamos a estar viendo cositas del final y demás. Últimas clases viendo las cosas quizás las más importantes de 3D Max. Ya aprendimos lo básico, ya aprendimos a amigarnos con la interfaz, ya aprendimos a manejarnos trabajando algunas herramientas del programa, aprendimos sobre geometrías, aprendimos a modelar estas geometrías y a lograr algo que uno quiere, y aprendimos sobre texturas, algo básico pero sobre texturas. Nos quedan ya los últimos temas, básicamente nos faltan luces y cámaras, que es lo que vamos a estar viendo hoy, y la siguiente va a ser sobre animación. Bien, vamos a arrancar. Lo primero es lo primero. Necesito modificar lo que es mi viewport para poder ver lo que voy a estar trabajando con mis luces. Ya algo habíamos estado agregando, habíamos agregado alguna que otra cosita con respecto a luces como para ver cómo trabajaba el programa, pero eran cositas muy sencillas que, digamos, no estaban ni para nada enfocada en ello. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es venirme acá a estándar. Podría tranquilamente agregar high quality y poder ver todo en la mejor calidad, pero eso va a hacer que la computadora se tilde bastante, así que me voy a quedar en estándar. Si bien tengo una computadora que puede llegar a soportarlo, no quiero que se me vaya a arruinar la clase ni nada por el estilo. Por lo tanto, lo primero que voy a estar haciendo es quedarme en estándar, pero voy a estar agregando un detallito. En la parte de luces y sombras, yo le puedo decir que ilumine la escena dependiendo de las luces que yo tengo aplicadas, o que me ilumine la escena dependiendo de unas luces por default que trae el programa. Yo en este caso, como voy a estar trabajando específicamente con luces que voy a estar trayendo como si fueran una geometría, que no son una geometría, sino que son como elementos, mejor dicho, prefiero mil veces que me esté mostrando qué es lo que estoy haciendo para poder entender un poquito cómo funciona. Así que por un lado voy a aplicar esto, no hay ningún cambio porque no tengo ninguna luz activa. Y por otro lado yo puedo agregar en la misma parte el poder ver sombras. Ver sombras puede llegar a ralentizar todo lo que es el render y la posibilidad de ver las geometrías en el viewport. Por lo tanto, no las voy a activar cuando vaya agregando luces para que vean las diferencias, pero no las voy a tener constantemente activa. Si bien no voy a tener muchas luces ni muchas sombras, prefiero evitar problemas en el proceso. Pero bueno, ese pequeño detalle que tiene Lighting and Shadows me va a permitir ver sombras, bien, si lo tengo activado. Por lo tanto, vamos a ir arrancando. Lo primero es lo primero, no vamos a venir a la parte de creación, bien, de objetos. Me voy a venir a lo que es el foquito, que es, digamos, bastante fácil de entender. Lo primero que van a tener acá son luces fotométricas o luces estándar. Si ustedes tienen instalado V-Ray, van a tener la posibilidad de tener algunas luces V-Ray. Las fotométricas y las estándar son las que vamos a estar viendo en esta clase de hoy. Y para que más o menos entiendan cómo es la idea, las luces tanto fotométricas como estándar son ¿cómo decirlo? Un conjunto de cálculos matemáticos que tratan de imitar más o menos la realidad, ¿bien? De más o menos cómo se ilumina la realidad para nosotros, dependiendo del tipo de luz que tengamos. En nuestros casos, digamos, y es por eso que siempre les digo que estén muy atentos en lo que los rodea y en prestar atención en cómo va la dirección de las luces y demás, porque es la forma en la que voy a poder saber qué luz me conviene o cómo trabajar un poco la luz para llegar a, o por lo menos, una idea de realismo. Si no quiero realismo, no pasa nada, se puede hacer otras cosas. Pero bueno, más o menos para que se den una idea, eso son lo que hacen estas luces para más o menos llegar a la realidad. En este caso vamos a estar viendo las estándar, que son las más sencillas. Por un lado vamos a tener las luces
Target Spot y Free Spot, bien, son básicamente lo mismo. Ahora les voy a explicar la diferencia. Las Target Direct y las Free Direct, que también son básicamente lo mismo, tienen alguna diferencia, pero digamos son básicamente lo mismo. Ya la vamos a entender. Y por otro lado vamos a tener la Omni y la Scanline. La Omni básicamente es una luz omnipresente, tal cual como su nombre lo dice. Es una luz omnipresente, básicamente similar a la del Sol. Es básicamente un punto en el cual se va a estar disparando luz hacia todos lados. Ahora, a diferencia de ella, la Scanline lo que va a estar haciendo es dar iluminación más atmosférica, bien, más de tipo domo. En este caso, ¿bien? La luz va a surgir hacia arriba y no hacia hacia abajo ni en otras direcciones. Por lo tanto, vamos a probar cómo se ven estas dos. Probablemente pueda llegar a salir algo mal en todo esto. Lo primero es lo primero, me voy a venir a todas estas vistas y más o menos me las voy a acomodar, porque va a pasar lo siguiente. No recomiendo, acá voy a poner vista tope, denme un segundo, perfecto. No recomiendo agregar luces en vistas perspectivas o la ortográfica, porque no vamos a saber dónde estamos colocando las luces. Por lo tanto, siempre recomiendo agregar luces solamente en las vistas tope. Bien, por eso directamente lo que hice fue tomar esto de acá y cambiarlo a tope para poder ver qué es lo que estoy haciendo. Voy a agregar una luz Omni, que la voy a estar agregando más o menos por acá. Y fíjense que yo ahí ya puedo ver un poco qué es lo que está haciendo la luz sin que yo la suelte y cómo funciona la misma. Bien, ella está dando iluminación hacia todos lados. Ahora, ustedes dirán, che, pero el piso no se te está viendo. Sí, justamente es porque la luz está por debajo de la misma, entonces ese plano no me lo está mostrando. Por lo tanto, voy a soltar más o menos por acá, cerca de la que está más cerca de la cámara, más o menos por acá. Y esta misma luz la voy a seleccionar acá y la voy a traer hacia arriba. Bien, yo ahora voy a poder ver un poquito cómo trabaja. Tardan un poquito en mostrármela. Fíjense que ahí automáticamente se empezó a quemar la iluminación. ¿Cómo puedo cambiar esto? Yo tengo algunos parámetros que puedo trabajar de la luz, pero lo vamos a ver más específico con otro tipo de luz que se va a entender un poquito mejor. Así es como funciona la luz Omni. Es bastante sencilla de trabajar, es básicamente como si fuese el sol. Me voy a venir acá, voy a hacer Alt W para que lo puedan ver más de cerca. Bien, yo puedo agregar todas las que quiera, pero siempre consciente de que puedo llegar a quemar la escena si agrego demasiadas luces y no tengo todos los parámetros bien seteados. Otro detalle, en todo lo que va de la clase yo voy a tener acá el filtro de luces para poder simplemente elegir las luces y borrarlas y demás, y no tener que andar peleándome con las geometrías. Vuelvo al W. Vamos a traer lo que es una luz Scanline para conocerla, para ver cómo funciona. Bien, yo la tengo acá, la estoy aplicando. Por ahora no puedo llegar a ver muchas diferencias, pero la voy a soltar más o menos a esta altura. Vamos a esperar un ratito a ver si me toma las sombras. Si no me las toma, las voy a activar. Bien, ahí empezó a verse un poquito la sombra. Fíjense que la luz es un poquito distinta. Por default viene en blanco, pasa que yo la agregué en celestito porque es más la luz ambiente, digamos la luz del sol, tiende a ser más de tipo celeste que amarilla como tal. Bueno, siempre va a depender de la altura del sol y demás. Pero bueno, más o menos esa es la idea. Fíjense cómo va modificándose la sombra, me voy a ir acercando. Bien, es otro tipo de sombra, tarda un poquito más en mostrarse. Es como más suave, por así decirlo. La verdad que funciona muy bien, pero tranquilamente con otras luces que trae el programa podemos dar la misma sensación.
Vamos a ver las diferencias. Voy a volver a vista tope. Las diferencias entre free y target. Tal y cual como dice el nombre, uno quizás cree que tener una luz free puede llegar a ser más cómoda que una que está, digamos, acomodada a un target, a un punto fijo. Es todo lo contrario en este caso. Voy a tener luces target y free. Las luces target, tal y como dice su nombre, van a estar sujetas a un foco, a una ubicación, y se van a estar direccionando en ese punto. Las luces free, a diferencia de estas, van a estar apuntando siempre hacia un mismo lugar. Y la única forma en la que yo puedo modificar esta iluminación, bien, va a ser rotando la luz y no moviendo su target. Entonces, la realidad es que son mucho más cómodas trabajar con las luces target, que yo puedo elegir hacia dónde quiero que vaya la luz y no estar renegando con las otras luces que pueden llegar a ser complejas. Por lo tanto, vamos a ver las diferencias igualmente y cómo me las muestra acá el programa. Voy a traer una target spot, más o menos por acá, y voy a estar soltando el target a esta altura. Ya estoy viendo que está muy bajita, por lo tanto la voy a llevar hacia arriba. Bien, fíjense cómo cambia la iluminación. La iluminación está pensada específicamente para ese punto. Por lo tanto, esto que tengo acá no se está viendo, bien, está totalmente oscura. Me voy a mover acá y a este que tengo acá, que por eso tengo dos, lo voy a estar agregando una free spot. Bien, la voy a soltar más o menos por ahí y la voy a mover hacia arriba. Bien, básicamente es una luz tipo foco, tipo... ¿Cómo vendrían a ser estas cosas? No me sale el nombre, tipo reflector. Bien, la luz está enfocada en ese punto, pero a diferencia de las directas, son luces cónicas. Bien, son luces, son rayos de luces que van en forma cónica. Por ende, la iluminación va a ser mucho más fuerte cerca de la luz y más suave en el fondo. Bien, al final, hacia donde está direccionada la luz. Ahora, vamos a ver la diferencia entre una y otra. Me voy a venir acá al W y voy a ir trabajando con cada luz. Fíjense que esta luz simplemente apunta hacia abajo o apunta hacia un lateral, o dependiendo de cómo yo la coloque, pero es la única forma en la que va a estar direccionada. Realmente única forma en la que yo puedo cambiar el tipo de dirección de esta luz va a ser únicamente con la herramienta de rotación. Bien, es la única forma en la que voy a poder cambiar hacia dónde estoy iluminando. En cambio, con la luz target, fíjense que la luz es totalmente distinta. Yo puedo modificar lo que es el target, moverlo hacia donde me parezca que sea más cómodo para mi luz y trabajarlo de manera distinta. En este caso yo puedo seleccionar la luz, la puedo mover, la puedo llevar hacia donde yo quiera. Y ahora nos vamos a ir a los parámetros de la luz. Esta que tenemos acá la dejamos fija, no la vamos a tocar. Y esta de acá sí vamos a ir cambiando un poquito sus propiedades. Me voy a venir al panel de propiedades, donde yo le puedo agregar, si quisiese, algún tipo de modificador que sirviese para luces, o trabajar todas las que son las propiedades de lo que son mis luces. Por un lado, lo primero voy a tener los parámetros generales, que van a ser, me voy a acercar un poquito más para ir viendo las diferencias. Los parámetros generales que van a ser prender y apagar la luz, que acá hay un pequeño truco. Si van a agregar luces a una escena, recomiendo que las luces estén en instancia. ¿Por qué? Porque si modifico una, todas se modifican con ella. Entonces, si tengo que, a no ser que sean luces distintas, bien, vayan separándolas por grupo. Si son todas luces que van a estar, por ejemplo, las luces de un aula, bien, ya que extrañamos un poco las aulas. Si son las luces de un aula, vamos a tratar de que todas las luces del aula estén apuntando hacia cada uno de
de los bancos y que todas tengan la misma intensidad y la misma capacidad de sombras y demás. Por lo tanto, siempre traten de que vayan en instancia y en grupos. Ahora, si yo tengo luces que van directamente para el pizarrón y que van a ser distintas a las que están en el aula, en los bancos, esas va a ser otro grupo de luces que las voy a setear de una manera distinta. Bien, dicho eso, me voy a venir acá y voy a seguir trabajando algunas cuestiones. Por otro lado, yo en este caso tengo un target, bien, que es, digamos, lo que la hace ser una luz target. Bien, tiene un foco, tiene un punto donde va a estar direccionada la luz, pero también se lo puedo quitar. Bien, y convertirla en una luz free, como la anterior. Y más o menos dedicarme a setear la luz dependiendo un parámetro en cuanto a distancia. Pero lo que la hace interesante a esta luz es su target, así que no se lo vamos a quitar. Por otro lado, yo en este caso tengo activas las sombras. A ver si las tengo activas. Las tengo activas, pero no las estoy viendo del todo porque la luz no las tiene activas. Entonces, al apretar on, automáticamente me da la posibilidad de ver las luces. Al ser pocas luces y al ser dos objetos únicamente en la PC, espero que no tener problemas ni de que se me tilde nada en el camino. Se llega a tildar, bueno, volveré a grabar. Así que vamos a dejar activas las luces. Yo en este caso, si alguno de ustedes tiene algún problema con respecto a la PC y demás, lo que puedo hacer es activar las sombras para la luz y desactivarlas en el viewport. Así no genera mucho peso para el programa y pueden renderizar de una manera mucho más sencilla. Bien, fíjense que ahí ya lo tengo más o menos renderizado y queda más o menos perfecto. Más o menos, ya, no, lo de perfecto está de más. Bien, ahora voy a activar las sombras por este momento solamente para trabajar el ejemplo. Por un lado, yo voy a tener distintos tipos de sombra. Voy a tener las Area Shadow, voy a tener la Shadow Map y por otro lado, bueno, algunas que tienen que ver con respecto a cada una de las tipos se me fue, de motor gráfico con el que esté trabajando. Y por otro lado voy a tener sombras que son un poco más duras. Por ejemplo, si yo me acerco acá y tengo las Ray Trace, fíjense que la sombra no está difuminada en los laterales, por ende son sombras completamente duras. Si yo agrego Area Shadow, no hay mucha modificación, pero debería de tener un poquito más de difuminación la sombra. Y si trabajo con Shadow Map, fíjense que ya es un poco más parecida al tipo de sombra que uno tendría en la naturaleza, por así decirlo, en la realidad, porque se difumina bastante, digamos, es una sombra que es completamente oscura en una zona que, digamos, hay algo totalmente macizo, y en sus bordes es un poco más difuminada, ¿bien? Pero bueno, la vamos a dejar en Area Shadow, que me parece que es la que mejor trabaja en este caso, y vamos a seguir viendo algunos parámetros. Por un lado vamos a tener todo lo que son las intensidades, el color y las atenuaciones de mi luz. Yo en este caso puedo elegir qué tan fuerte quiero que sea mi luz o qué tan suave quiero que sea, algo así como la opacidad. Por lo tanto yo podría poner 0.5, por ejemplo, no me lo permite, 0.5 tampoco me lo permite. Vamos a ver si me deja bajar. Perfecto, es coma. Con coma sí me va a servir. Bien, entonces yo puedo poner 0,5 y tengo una luz que es mucho menos intensa a lo que es la luz que yo necesito. Ahora, si yo necesito que la luz sea mucho más intensa, quiero que queme mi escena, lo puedo agregar un 50 y que sea totalmente fuerte la luz. En este caso lo vamos a dejar en 0,5 porque es una luz suave que yo quiero que tenga mi... no sé qué sería esto, un estante con una tetera. Por otro lado, voy a tener la posibilidad de agregar que esta luz tenga un color. Sabemos que algunos focos tienen temperaturas, tenemos luces blancas, luces frías, luces amarillas que son las más cálidas, e inclusive tenemos luces de colores actualmente que, digamos, podríamos trabajar sin problema. Tipo de luz, eso va a depender de ustedes, qué tan fuerte quieren que sea la luz.
¿Ven? Por ejemplo, vamos a ir probando, vamos a ir bajando y viendo cuál es la luz que me parece mejor para lo que es mi proyecto. En este caso le voy a dejar un cremita que no es ni muy amarillo, digamos, no es tan fuerte ni tan blanca, digamos, que queme mi objeto. Por otro lado, lo que voy a tener por acá es un decay. Bien, un decay es un degradado. Yo le puedo agregar a esta intensidad un degradado que lo vamos a notar ahora cuando lo agregue. Yo le voy a poner acá inverso y fíjense que automáticamente esta luz cambió. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Me está agregando este elemento que tengo acá, que lo que hace es degradar la luz. En este caso, cerca de la luz va a estar al 100% y mientras más se va alejando, bien, hasta acá más o menos está al 100% y de acá hasta el punto del target se agrega hasta un 0%. Entonces es otra forma de ir mejorando la luz para que se vaya cambiando y sea un poco más realista, ¿bien? Porque la luz es intensa cerca de la luz, pero a medida que te vas alejando de la luz no es tan intensa y tiene esta especie de degradado en la iluminación. Bien, vamos a dejar esto e inclusive también puedo ir agregando donde quiero que esté este degradado en mi luz, si está más cerca o más lejos. Uy, me fui. Más cerca o más lejos. Se me fue. Ahí va, ahí se me está acercando. Ahí estamos. Si quiero que esté cerca o lejos de mi objetivo. En este caso lo voy a dejar más o menos por acá, porque me parece que está bastante bien ese degradado que le estamos agregando. Vamos a seguir viendo parámetros. El siguiente parámetro que vamos a estar viendo va a ser el de Spotlight parámetros. Bien, en este caso, si yo tuviera una luz directa, que ahora las vamos a conocer, tendría Direct parámetros. Bien, es básicamente lo mismo. En este caso yo lo que voy a estar viendo son lo que es Hot Spot y Follow Spot. Bien, Follow, perdón, no es Follow Spot. ¿Qué es lo que voy a estar haciendo acá? Voy a estar trabajando con esto que tengo acá en esta parte de la luz. Yo puedo hacer que la luz tenga un degradado o sea un poco más, digamos, ¿cómo decirlo? Que la luz sea más centrada en el centro, ¿bien?, de este círculo y tenga un degradado que sea más amplio hacia afuera. Bien, y por otro lado puedo agrandar qué tanto quiero que mi luz ilumine. En este caso, si yo agrego y voy agregando más y más y más y más iluminación, primero, bueno, se me deforma todo y por otro lado voy a poder inclusive abarcar la luz que tengo acá al lado. Bien, en este caso esta tiene su luz propia, por lo tanto la iluminación va derecha, pero en el caso de que no lo tuviese, esta luz podría llegar a abarcar tanto los dos elementos como uno solo. Bien, solamente trabajando lo que es el follow. Una vez que ya tengo el follow seleccionado, puedo ir trabajando un poquito lo que es... Se acabo de romper todo. Vamos a bajar esto. Me voy a acercar, lo voy a ir bajando y me voy a ir acercando. Bien. Lo vamos a dejar más o menos por ahí. Y vamos a trabajar también un poquito el hotspot. Yo creo que ahí está bien. Es más, quiero que noten algo en aquella columna que tenemos en este lateral. Si yo alejo un poquito el hotspot y agrego un poco más el follow, ven que llega a iluminar también la luz, la otra columna, digamos, abarca las dos columnas. Eso es lo que hace el follow. Y el hotspot lo que hace es el degradado que va a tener esta iluminación en el foco, ¿bien? En la dirección de la luz. Seguimos con los parámetros. Lo siguiente que vamos a estar viendo son los parámetros de la sombra. Bien, en este caso yo si quisiese, por ejemplo, en este caso mi sombra es negra, pero si yo quiero que la sombra sea de color, no sé, verde, que es surrealista, puedo hacer que la sombra de mi elemento sea de color verde. La realidad es que la sombra es color negra, pero si estoy trabajando con un objeto que es plano y tiene un color específico, sabemos que
a veces las sombras no funcionan muy bien con negro, sino que también pueden ser sombras de color. Por ejemplo, si el piso fuese marrón, no, un color mejor. Si el piso fuese celeste y mi sombra es negra, a veces quizás no queda de manera correcta, sino que agregando una sombra de color azul o celeste un poco más oscuro, ya estoy generando la sombra que necesito. Como recomendación, siempre trabajar con sombras negras porque quedan mejor, especialmente en casos de surrealismo, así que lo vamos a dejar en negro. Y por otro lado, vamos a esperar a que cambie. Bien, ahí cambió. Volvemos a la luz. Y por otro lado, yo lo que puedo trabajar acá es la densidad de la luz. De la sombra, perdón. Ya estoy a full con la sombra. Yo puedo hacer que la sombra sea más suave o más fuerte, dependiendo del caso de que yo quisiese. Por ejemplo, bueno, ahí ya casi no se nota, pero la puedo hacer en -2 para que sea una sombra tenue. Vamos a esperar un ratito a que me la cargue. Si no, hago un render para que me la cargue. Bien, ahí está un poquito más suave, apenas más suave. Si me muevo mucho en el viewport vuelve a estar totalmente densa. Ahí estamos. Vamos a dejarlo en 1. Y poco a poco se me va oscureciendo mi sombra. Lo que tiene es que, bueno, lamentablemente como yo estoy trabajando en el viewport y tengo la sombra encendida, si me muevo en lo que es el viewport, la sombra se va a estar oscureciendo constantemente y volviendo a bajar la intensidad dependiendo del caso que yo esté trabajando. Vamos a bajarle un poquito la intensidad, la vamos a dejar en 0.50. Es todo tenue en esta escena. La luz es tenue, la sombra es tenue, todo es tenue. Bien, perfecto. Seguimos viendo algunos parámetros. Vamos a bajar más y tenemos opciones de el área, bien, el área shadow. En este caso, como yo tengo específicamente la opción de área shadow, yo si eligiese alguna de las otras voy a tener distintos parámetros en este caso. Son algunas cositas más que yo le puedo agregar a la iluminación para hacerla un poquito mejor, así como sea las dimensiones de la luz, las dimensiones del área y todas estas cosas que se le pueden ir agregando dependiendo el tipo de sombra con el que esté trabajando. Vamos a hacer un render y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo hasta ahora. Esto tarda un poquito, no tanto realmente, podría tardar un poquito más. Como tengo un material que es muy brillante arriba, la tetera es de metal, lógicamente la luz lo que hace es quemarla automáticamente, pero el resto de los objetos se ve bastante bien. Bien, vamos a ver otro tipo de luz. Ya vimos las spot y vimos sus diferencias y ahora vamos a ver las directas. Voy a seleccionar las dos luces, las voy a eliminar. Voy a venir por acá. Bien, y vamos a agregar una Free Direct y una Target Direct. Vamos a probar. Primero, en este punto, voy a estar agregando una Free Direct más o menos por acá. Bien, la voy a traer hacia arriba. Y en este caso voy a estar trayendo una Target Direct más o menos por acá. Quiero que esté a esta altura. Y el objetivo más o menos por ahí. Perfecto, ahora la voy a subir igual. Esta la subo. Y al igual que la otra, vamos a hacer al W de nuevo. Y al igual que la otra luz con la que estábamos trabajando recién, puedo trabajar todos los mismos parámetros para poder ver las sombras, para poder trabajar qué tipo de sombra quiero que tenga mi render, qué tipo de iluminación quiero que tenga mi render, qué tipo de luz, si es fría, cálida, intensa o no intensa y demás. Al igual que con las otras luces, puedo hacer exactamente lo mismo. La única diferencia que vamos a tener acá es que las luces, a diferencia de las anteriores que iban en forma cónica, que se parecían más a como si estuviera alumbrando con una linterna,
En este caso las luces son más perpendiculares, bien, son más del tipo del sol. Se asemeja un poco más al sol, pero es más del tipo del sol que vemos nosotros de la Tierra y no tanto el sol que se ve en el espacio. Por ejemplo, una luz ovni vendría a ser la del sol en el espacio, que da iluminación hacia todos lados. Tengo una esfera gigante que ilumina hacia todos lados, y la luz que yo estoy viendo desde la Tierra como humano es una luz más direccional, más de luces perpendiculares, y son de este estilo. El tipo de modificaciones son exactamente igual que las otras. Bien, esto fue todo con respecto a luces. Ahora vamos a estar viendo cámaras, bien, que es más o menos parecido a lo que es luces. Obviamente que todo lo que tiene que ver con luces se puede expandir mucho más. Yo lo que les estoy mostrando acá es lo básico, como para que ustedes aprendan a trabajar las luces y puedan agregar algunas luces a sus proyectos, pero siempre se puede mejorar y siempre se puede saber mucho más sobre el tema. Hay personas que se dedican específicamente a estudiar la iluminación, ¿bien? Así que yo les voy a agregar más información con respecto al tema por si alguien está muy interesado, para poder ampliar un poco más lo que yo les he dado con respecto a las herramientas que da 3D Max con respecto a luces. Así que ahora nos vamos a pasar a cámaras y vamos a ver los diferentes tipos de cámaras que trae el programa. Bien, vamos a continuar, vamos a empezar con todo lo que tiene que ver con cámaras. En este caso, así como hicimos con las luces que nos vinimos acá, que cambiamos a estándar y demás, vamos a hacer lo mismo pero con cámaras. En este caso tenemos dos tipos, las estándar, las clásicas que trae 3D Max, y las de V-Ray, que son las que tengo yo instalada por default. Voy a hacer Alt W para ver un poquito en perspectivas y en otras, esto en tope lo voy a poner, y en otras vistas todo lo que voy a estar haciendo. En este caso 3D Max nos da la opción de tener tres tipos de cámaras. Vamos a tener cámaras físicas, las Target y las Free. Las físicas es una fusión de las Target y las Free con unas modificaciones extras que se le pueden hacer. Vamos a probarlas. Al igual que con las luces, tal igual como las luces, las Target van a tener un foco, bien, van a tener una dirección, y las Free van a estar direccionadas hacia un punto específico y no lo vamos a poder mover de ahí a no ser que rotemos la cámara con la herramienta de rotación. Lo mismo va a pasar en este caso. Bien, vamos a probar. Vamos a agarrar una de las cámaras Free, las Target, y vamos a hacer en la vista tope, al igual que con las anteriores, un clic, y voy a más o menos llevar lo que es el objetivo hacia el frente. Yo esto así tal cual como está lo puedo modificar. Bien, yo puedo seleccionar la cámara, que hablando de eso, me voy a venir acá y voy a poner el filtro de cámara solamente para poder tocar y mover, perdón, hay algún detalle. El botón de target sigue activo, entonces si yo no lo desactivo con un clic derecho o volviendo a presionar el botón, voy a seguir agregando cámaras por todos lados. Así que recomiendo siempre que agreguen una cámara, clic derecho y ya se cancela la opción de agregar cámaras. Eso por un lado. Bien, tengo acá el filtro de cámara solamente para poder seleccionar las cámaras y demás, y su propio target en este caso. Algo interesante, si yo tengo seleccionado una cámara acá y hago botón derecho, puedo seleccionar el target de la cámara. Y si en el target hago botón derecho, puedo seleccionar la cámara. En este caso no es tan necesario porque no tengo tantos objetos y encima tengo el filtro de cámaras, entonces lo único que voy a estar seleccionando. Pero a veces el target se puede esconder, se puede perder entre los objetos y demás, y es difícil llegar a él. Por lo tanto, con un clic derecho sobre la cámara, que esto sí lo podemos ver de forma más amplia en lo que es el viewport, podemos seleccionar la cámara o podemos seleccionar el target dependiendo del caso que yo necesite.
Bien, como recomendación, lo que les voy a decir es que la cámara esté en línea recta a lo que es su target, más que nada para no deformar la vista de la cámara. ¿Se puede mover? Sí, se puede mover. La verdad es que sí, yo ahora puedo mover la cámara hacia arriba y puedo mover el target hacia donde yo quiera y hacer el encuadre que a mí me interesa tener. Pero para simular una cámara real, digamos, lo ideal sería que estén en línea recta y trabajar las inclinaciones de otra manera. Pero bueno, sí se pueden mover libremente. Eso queda en decisión de cada uno. Bien, ¿cómo puedo moverlos? Sencillo, vengo acá, selecciono la cámara, la llevo hacia arriba, selecciono el target, lo llevo hacia arriba o hacia abajo. Lo mismo puedo hacer con las luces, puedo mover el target hacia donde yo quiera. Puedo moverlo hacia donde a mí me parezca. Pero ahora, algo más interesante. Voy a poner acá la vista tope. Y acá en estos dos de acá abajo quiero trabajar específicamente lo que van a ser las vistas de la cámara. Por ejemplo, si yo tengo seleccionada esta cámara y me vengo a este viewport de acá y presiono la letra C, automáticamente voy a estar viendo lo que está viendo la cámara. Pero si yo me muevo dentro de ese viewport, voy a estar moviendo en línea recta o puedo, digamos, hacer girar la cámara apenas un poco hacia los laterales o moverla hacia los laterales, solamente moviendo la vista de la cámara en este viewport. Otra forma de seleccionar la vista de la cámara, venimos acá donde dice tope, seleccionamos cámara, cámara 1. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en este caso tengo uno en Wireframe y el otro en Head Face. Vamos a poner Default Shading. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Casi ninguno. En realidad la única diferencia que puedo llegar a ver es que puedo seleccionar una cámara y automáticamente al presionar C voy a estar viendo la cámara y moviendo la cámara, lógicamente, que tenía seleccionada. Bien, eso por un lado. Por otro lado, al igual que con cualquier otro render que estemos haciendo, si presionamos Shift F, voy a poder hacer el recorte. Bien, voy a poder ver el recorte del render que yo tengo seteado, que en este caso tengo seteado 1920 x 1080, que es la medida estándar de una pantalla de proporción 19:9, 16:9, a ver, ahora se me fue. Ya les digo, la proporción es 16:9, disculpen, ya me había olvidado, 16:9 es la proporción. Bien, eso es más o menos. Ahora, vamos a... Ya tengo vista una cámara, ¿bien? Tengo las vistas de la free y ahora de la target, y ahora voy a agregar una free. Tengo acá mi vista tope, voy a estar agregando una, bien, apuntando directamente hacia abajo, más o menos por acá, y ahora la voy a rotar. Bien, fíjense que al haberla agregado con la vista tope, la cámara de por sí sola apunta hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es rotarla. La podría rotar a mano, sí, podría decirle rotar a 90 grados. Y luego la quiero rotar. ¿Cuánto serían? ¿45 grados o 90 grados más? A ver. 90 grados más. Y en este caso tengo seleccionada esta cámara acá. Puedo venir acá. Tengo seleccionada esta cámara. Vengo acá, presiono C. Cámara 2. Bien, y estoy viendo lo que está viendo mi cámara en este preciso instante, que es la línea del horizonte. La vamos a subir un poquito y la vamos a mover. Bien, ahora fíjense que esta cámara lo único que puedo hacer es moverla de esa manera, y si quiero que apunte hacia arriba o hacia abajo lo tengo que hacer sí o sí con las herramientas de rotación y demás. Bien, eso es lo único que tiene este tipo de cámara. Las cámaras free solamente apuntan hacia un punto y nada más. Las cámaras target tienen la posibilidad de apuntar hacia otro lado, que en este caso mi cámara target no apunta hacia donde a mí me interesa que te apunte, así que lo que voy a estar haciendo es moverla más o menos por acá.
Perfecto. E inclusive la voy a llevar un poquito más atrás. Bien, perfecto. Esto es lo que quiero que se vea. Bien, al seleccionar los tipos de cámara, fíjense que acá automáticamente me cambia a Free Camera o Target Cámara. Y lo que puedo hacer es trabajar algunos parámetros o propiedades que trae cada cámara. No voy a entrar en detalle mucho en las propiedades porque las quiero ver después cuando veamos animación. Pero algunas cositas sencillas que podemos ver en estos casos van a ser los tipos de lente que puede tener la cámara. Bien, así como nosotros trabajamos con las cámaras profesionales, distintos objetivos, bueno, en este caso también podemos hacer lo mismo. Uno podría elegir un 50 milímetros, que sería la vista ideal de un ser humano. Bien, los humanos vemos en 50 milímetros. El tema es que los humanos, a diferencia de lo que es la cámara, tenemos vista periférica. O sea, quiero que ahora ustedes hagan un ejercicio, miren hacia el frente y muevan sus manos hacia los laterales o muevan un objeto hacia los laterales y van a ver que van a poder prestar atención a esa... Estoy moviendo las manos, sí, lo siento, lo estoy haciendo. Y van a ver que van a poder, a pesar de que tengan la vista mirando hacia el frente, van a poder tener esa visión periférica hacia los laterales. Entonces, ¿cómo podemos imitar esta vista periférica con una cámara digital, en este caso de 3D Max? Podemos ir a un 35 milímetros o un 28 milímetros o mucho menos, dependiendo del caso que yo necesite trabajar. Ahora, algunas cositas extra, fíjense que tengo la posibilidad de convertir mi cámara target en una free camera o volverla a ser target. Cositas y detalles que tiene. Bien, ahora vamos a ir a lo complejo. Voy a seleccionar. Bien, muchachos, vamos a continuar. Vamos a hacer lo que tiene que ver con respecto a las target, la physical camera. El programa decidió cerrarse, así que volví a abrir todo y lo que hice fue dejar una luz fotométrica para poder ver cómo trabaja la iluminación esta cámara, porque eso es lo que tiene de extra y de diferente con respecto a las otras. Fíjense, quedémonos con esta idea de cómo se está iluminando el lugar y vamos a agregar la cámara. Vamos a venir acá, vamos a cambiar esto a cámaras, vamos a venir por acá, nos venimos a las cámaras y agregamos una cámara física. Bien, fíjense que al cambiar la cámara, al simplemente seleccionar la cámara física, la iluminación del lugar cambió. Voy a hacer un render para ver qué es lo que pasó. Fíjense que aumentó la iluminación rápidamente de todo lo que estoy viendo. Voy a agregar la cámara. En la vista tope la voy a estar colocando más o menos por acá, con la vista hacia acá. Igual que con la cámara de target, hago un clic, arrastro y selecciono hasta dónde quiero que llegue mi target. Bien, tengo la posibilidad de que esta cámara tenga target o no. Bien, fíjense que yo lo puedo seleccionar, prender, apagar, etcétera. Puedo seleccionar la distancia de este target. Bien, puedo agregar la línea del horizonte. Puedo cambiar, al igual que con las anteriores, el objetivo de mi cámara, el lente. Lo puedo hacer customizable para hacerlo del tamaño en el que a mí me interese. Que para poder ver estas modificaciones que estoy haciendo, lo que voy a hacer es, teniendo seleccionada mi cámara, voy a presionar C acá para poder ver más o menos qué es lo que estoy haciendo. Voy a cambiarlo de Default Shadings, perfecto. Y recuerden que, como con las anteriores cámaras, si yo me muevo dentro de acá, voy a poder modificar dónde se encuentra la cámara. Bien, siempre moviendo objetivo y cámara juntas. Bien, vamos a ir viendo modificaciones que van a ir sucediendo. Por un lado puedo agrandar o achicar. ¿La tengo seleccionada? Bien, ahí estamos. Vengo acá. Puedo agrandar o achicar, ahora sí. El tipo de objetivo con el que quiero trabajar lo voy a dejar en un 35, pero lo voy a llevar a 40, no me fui más de 40, lo vamos a llevar a un 85 milímetros, porque yo quiero que se vean los dos pilares principalmente. Inclusive los acerqué un poco más para que se puedan ver mejor. Por otro lado, voy a tener distancia focal. Bien, yo puedo agregar lo que es profundidad a través de esto, puedo agregar zoom. Bien, vamos a hacer algunas modificaciones para que vean qué es lo que está pasando. Ven que cambia un poquito
con referencia a lo que es mi objetivo. Puedo agregarle zoom. Bien. Que lo vamos a dejar en como estaba. Vamos a dejar en 0. No, 0 no. Aquí estaba en 1. Vamos a dejar en 1. Perfecto. Puedo cambiar la apertura. En este caso la apertura está en 8. Puedo abrir más la apertura o bajar más la apertura. Es más, la vamos a dejar en 2. Lo ideal sería 8. Vamos a dejarlo en 8. Puedo trabajar el tema de la distancia, bien, el foco. Puedo trabajar con el target. O lo puedo hacer de manera customizable, bien. Fíjense que yo acá lo puedo mover. Y puedo hacer que se acerque o se aleje. Bien. Puedo hacer otras modificaciones con respecto al mismo. ¿Qué otras cositas podemos cambiar? Por otro lado, podemos trabajar el tema de la exposición. ¿Se acuerdan que yo les decía que esto podemos modificar lo que es la iluminación? Bien, apenas puse una cámara, apenas la seleccioné, la iluminación de mi ambiente cambió un montón. Y al hacer un render queda súper expuesto. Vamos a ver con la vista de la cámara. Bien, se ve bastante quemado. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la cámara y ver si podemos cambiar un poquito esto. Por un lado tenemos las iluminaciones. Yo puedo cambiar la exposición en ISOs. Vamos a bajarle un poquito el ISO. Vamos a bajar en 900 y vamos a hacer un render. Estaría bueno que sea de la cámara. Bien, ahí tenemos un render de la cámara. Fíjense que ahí ya cambió la iluminación. Ya es distinta. Eso por un lado. Cambiamos el ISO, le bajamos el ISO. Y la iluminación, yo lo que puedo hacer acá es el tema de los balances de blanco. Puedo cambiar a... Todo esto tiene que ver a una cámara profesional. Bien, quienes sepan manejar una cámara profesional van a poder hacer todas estas modificaciones sin ningún problema. Y si no, más o menos para que tengan una idea, los que más se suelen utilizar son die light, zoom die, fluorescentes o incandescentes y algunas cuestiones de halógeno, ¿bien? Halógeno cool, halógeno warm o halógeno común. El resto es cuestión de probar e ir viendo cuál es la que nos parece mejor. Yo en este caso voy a dejar die light y voy a ver si hay alguna diferencia. Estaría bueno que lo haga con la vista de la cámara. Bien, apenas un poquito de diferencia. Voy a volver a seleccionar la cámara. Y voy a ver qué más puedo modificar. También puedo elegir una temperatura, bien, en grados Kelvin. Esto ya cambia un poquito. Ya el renderizado no va a ser en blanco, sino que va a ser un poquito más amarillento. Yo esto lo que puedo hacer es seguir modificándolo. Puedo subir y bajar los grados Kelvin. Vamos a ver cómo se comporta. Hacemos otro render de la cámara, estaría bueno. Bien, automáticamente se ve más amarillo. Acá también cambió. Vamos a bajar acá los grados Kelvin. Vamos a llevar a rojo. El render tiene que ser de la cámara. Se ve automáticamente todo rojo. O inclusive, seleccionando la cámara, puedo elegir Custom. Bien, en este caso está en amarillo, en blanco. Así que si yo hago ahora un render, se tendría que ver las iluminaciones en blanco. Como si fuera, digamos, un foco blanco de luz fría de frente. Bien, e inclusive, bueno, ya tenemos las iluminaciones en blanco, en custom, en temperatura o en iluminación. Eso depende de cada uno. Lo vamos a dejar en custom en blanco. Y lo último, además de que tengo más propiedades para hacer, lo último que yo les quiero mostrar son las misceláneas. Bien, ¿qué es lo que son las misceláneas? Es de dónde hasta dónde va a ver la cámara, que eso es lo más interesante. Así que esto lo voy a poner en 30. No, discúlpenme, esto no va acá. Enable, ahora sí, esto vamos a poner en 30, ahí va apareciendo. Y esto lo voy a poner en 80. Bien, y fíjense lo que pasa. Yo puedo ver hasta ahí,
¿Ven cómo va cambiando la vista? ¿Cómo se va cortando la figura? Bien, yo puedo hacer como una pared que hay ahí, que hasta ahí va a ver la cámara y no va a haber más de eso. O inclusive, me voy a ir un poquito más hacia atrás, me puedo meter dentro de la misma geometría. Fíjense que se va cortando y puedo cortar directamente la geometría. Bien, eso es una cosita interesante que tiene esta cámara, además de otras opciones que tiene que después las vamos a ir viendo lógicamente. Pero bueno, eso es todo lo que quería contarles con respecto a cámara, así que obviamente lo vamos a retomar la clase que viene cuando veamos animación. Por lo tanto, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo, chicos. Bueno, nos vamos.